¿Y si te dijera que el miedo que hoy paraliza tus pasos puede ser, en realidad, la llave para abrir las puertas del dinero, del amor y del éxito? La ciencia ya lo ha comprobado. La energía no se pierde, solo se transforma. El miedo, esa sensación que tantas veces te roba la paz, es energía pura en estado bruto, esperando ser redirigida. Imagina que esa misma fuerza que te ata pudiera convertirse en el combustible que te impulsa. Mientras muchos huyen del miedo, tú vas a aprender a transformarlo en poder. El miedo es como un visitante inesperado. Llega sin pedir permiso, ocupa espacio, trae incomodidad y parece no querer marcharse. Pero lo que la mayoría de las personas no percibe es que dentro de ese visitante incómodo existe un regalo oculto. El miedo es uno de los mayores reservorios de energía que un ser humano puede llevar. Aprieta el pecho, acelera el corazón y llena la mente de pensamientos negativos, pero si aprendes a decodificar esa energía, puede transformarse en la chispa que abre puertas que hasta hoy habían permanecido cerradas para ti. Piensa en esto, todas las veces que sentiste miedo, tu cuerpo se puso en alerta, más vivo, más activo, más despierto. Ese estado, que parece un castigo, puede convertirse en la señal de que estás frente a una oportunidad de crecimiento. La diferencia está en cómo eliges reaccionar. Quien se entrega al miedo, se hunde. Quien aprende a convertirlo, asciende. Eso es exactamente lo que aprenderás aquí. El miedo no es un enemigo a destruir, sino una fuerza que debe transformarse en prosperidad. El mundo intenta enseñarte a huir del miedo, a negarlo, a esconderte de él. Pero huir solo lo alimenta. Negarlo solo lo fortalece. Esconderlo solo lo hace más presente. Lo que realmente libera es enfrentar el miedo de frente y usar su propia fuerza en su contra. Cuando entiendes que el miedo es energía pura, comienzas a percibir que no está ahí para derrotarte, sino para entregarte exactamente lo que deseas. Dinero, amor, éxito, todo eso puede fluir hacia ti cuando la energía del miedo es transmutada en vibración elevada. Tal vez hayas creído durante mucho tiempo que necesitabas eliminar el miedo de tu vida para prosperar. Pero lo que nadie te contó es que el miedo, cuando se utiliza bien, es como una mina de oro escondida dentro de ti. Cada sensación de inseguridad, cada opresión en el pecho, cada pensamiento de duda puede ser visto como una piedra preciosa en bruto, aún no tallada. La mayoría la desecha, pensando que no sirve para nada. Pero quien sabe utilizar esa piedra, la transforma en joya. Eso es lo que este ritual va a mostrarte, cómo tomar lo que parecía una debilidad y convertirlo en poder. No importa si el miedo que llevas está ligado al dinero, al miedo al fracaso, al miedo a no ser amado o al miedo a no ser suficiente. Hoy vas a aprender a convertir esa energía densa en un campo magnético que atrae exactamente lo que deseas. La vida te invita constantemente a hacer esta elección, esconderte o transformarte. Y cuando elijas transformarte, verás que el miedo era solo una puerta disfrazada, esperando que tuvieras el valor de girar la llave. No has llegado hasta aquí por casualidad. Hay un motivo por el cual estás escuchando estas palabras ahora. Algo dentro de ti ya sabe que es hora de un cambio. Y si lo que antes parecía una prisión comienza a revelarse como la llave de tu libertad, te darás cuenta de que nunca estuviste en desventaja. Todo lo que necesitabas ya estaba ahí, oculto dentro del miedo que tanto intentabas evitar. El miedo es energía condensada, una fuerza que se acumula en ti esperando solo una dirección. Cuando alguien siente miedo, esa energía se concentra, se vuelve densa, pesada, como si todo el cuerpo fuera tomado por una vibración que le impide avanzar. Pero esa misma energía, que parece paralizar, puede ser redirigida y convertida en una fuerza de manifestación. Nada en el universo existe para ser desperdiciado. Lo que llamas miedo no es un castigo, sino una materia prima poderosa que, cuando se comprende, cambia el rumbo de tu vida. El secreto que pocas personas conocen es que el miedo no necesita ser combatido. Necesita ser entendido. El ritual que vas a conocer aquí no es superstición, no es magia, no es algo fuera de la realidad. Es un proceso consciente de reprogramación vibracional. Imagina que cada vez que sientes miedo, una parte de tu campo energético se cierra, como si una puerta se cerrara por dentro. Este ritual enseña cómo abrir esa puerta y redirigir la energía acumulada para crear abundancia. El dinero, el amor y el éxito no aparecen por casualidad, son atraídos por la vibración que sostienes. Cuando mantienes el miedo en su forma bruta, atraes más situaciones que refuerzan la inseguridad. Pero cuando decides transformar ese miedo,
se convierte en un imán que atrae valentía, confianza y oportunidades. Es en ese punto cuando ocurre el cambio, porque lo que antes parecía un obstáculo se convierte en un puente. El ritual funciona como un código, un disparador capaz de convertir una frecuencia baja en una frecuencia de magnetismo elevado. No es necesario eliminar tus miedos para vivir la vida que deseas. Es necesario aprender a transmutarlos. Cuando empieces a aplicar este ritual, te darás cuenta de que cada vez que aparezca el miedo, en lugar de ser una caída, será un recordatorio de que existe dentro de ti una fuerza esperando ser utilizada. Y cuanto más miedo sientas, más energía tendrás disponible para transformar en prosperidad. Ese es el punto que la mayoría no comprende. La energía que hoy parece un peso puede ser la misma energía que mañana se convertirá en impulso. Te enseñaron a huir del miedo, pero nunca te enseñaron a usarlo. Lo que estás a punto de descubrir es que el miedo es una invitación, y cuando aceptas esa invitación, descubres que existe un poder guardado dentro de él. Este ritual es el camino para intercambiar la vibración que bloquea tu vida por una vibración que abre puertas. Y cuando lo pongas en práctica, te darás cuenta de que no hay nada en ti que deba ser eliminado, solo transformado. La ciencia ya ha demostrado que todo en el universo vibra, y cada emoción carga una frecuencia única. El miedo vibra en una frecuencia baja, pesada, que te arrastra hacia abajo y te mantiene atrapado en patrones repetitivos. Pero dentro de esa frecuencia existe un inmenso potencial de energía almacenada, como un reservorio que nunca ha sido explorado. Lo que hace el ritual es cambiar la información de esa energía, reprogramando el campo vibracional que emites. Cuando ocurre ese cambio, lo que antes era un peso comienza a convertirse en un impulso que te lleva hacia adelante. El cuerpo humano responde al miedo con señales claras. El corazón se acelera, la respiración se acorta, los músculos se contraen. Eso es energía en movimiento. Solo que la mayoría de las personas, sin saberlo, desperdicia ese movimiento, permitiendo que se convierta únicamente en ansiedad y parálisis. Cuando comprendes que esas señales no son un castigo, sino combustible, todo cambia. Lo que parecía una debilidad se revela como la fuente de poder más pura a la que puedes acceder. Piensa en el miedo como agua represada. Mientras está contenida, crea presión, ahoga, amenaza con romperlo todo. Pero cuando abres la compuerta correcta, esa misma presión se transforma en movimiento capaz de hacer girar turbinas y generar energía abundante. Eso es exactamente lo que enseña el ritual: abrir la compuerta, liberar la energía y transformarla en prosperidad. El miedo no desaparece, se convierte en flujo. Los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Hoy vas a aprender a realizar una alquimia aún más poderosa: transformar el miedo en éxito. Esa transformación no es simbólica, es práctica. Cuando cambias la vibración de una emoción, también cambias la realidad que ella atrae. El universo no responde a las palabras que dices sin emoción, responde a la energía que emites con intensidad. Por eso, no importa cuántas veces intentes ignorar tus miedos, ellos seguirán regresando hasta que decidas usarlos. Puedes empezar a percibir el miedo de una nueva forma. En lugar de tratarlo como a un enemigo, míralo como una señal de que hay energía disponible para ser redirigida. Cada vez que sientas esa opresión en el pecho, dite a ti mismo que esa es la prueba de que tienes en tus manos la materia prima para crear. El miedo es la forma más bruta de la abundancia esperando ser pulida. Cuanto más fuerte sea, mayor será la transformación cuando apliques el ritual. Todo en el universo existe en polaridad. El frío solo existe porque existe el calor, la oscuridad solo existe porque existe la luz. De la misma manera, el miedo solo existe porque es el opuesto del valor. Dentro de cada miedo está la semilla de la valentía que buscas. Y cuando aprendas a cambiar la polaridad de esa energía, te darás cuenta de que la llave siempre estuvo en tus manos. Este ritual es la herramienta para girar esa llave y empezar a usar el miedo como palanca para el dinero, el amor y el éxito que deseas. El ritual comienza de forma sencilla, porque la verdadera transformación no está en la complejidad, sino en la intención con la que diriges la energía. Antes de cualquier paso, es necesario preparar el cuerpo y la mente. Cierra los ojos, respira profundamente y permite que el aire entre en tus pulmones como si estuviera limpiando cada espacio dentro de ti. Al exhalar, imagina que estás soltando todas las tensiones acumuladas, como si cada soplo se llevara las ataduras invisibles que te mantenían prisionero.
La respiración consciente es la puerta de entrada al estado en el que el miedo puede ser transformado. Sin claridad, no hay cambio. Después de silenciarte por dentro, debes identificar el miedo que deseas convertir. No sirve de nada intentar generalizar o fingir que no sabes de qué se trata. Sé honesto contigo mismo. Tal vez sea el miedo a perder dinero, a fracasar, a no ser amado o a ser rechazado. Ponle nombre, reconoce su presencia. El miedo solo pierde fuerza cuando es revelado, y solo puedes transformar aquello que decides enfrentar de frente. A partir de ese reconocimiento, la energía se vuelve moldeable. Ahora viene el proceso de transmutación. Visualiza ese miedo como una masa oscura, densa, detenida dentro de ti. Observa su color, siente su peso, percibe dónde se concentra en tu cuerpo. Poco a poco, imagina esa masa deshaciéndose, cambiando de color, aclarando, hasta convertirse en una luz dorada que comienza a expandirse. Esa luz no es solo una metáfora, es una forma de reprogramar tu mente y tu campo energético hacia una nueva frecuencia. Estás enseñando a tu cuerpo y a tu conciencia que el miedo puede cambiar de estado, así como el hielo se convierte en agua y el agua se convierte en vapor. En el momento en que esa luz dorada te llena, es hora de anclar esa nueva energía. Afirma con claridad, el miedo no me controla, es la energía que me impulsa. Repítelo en voz firme, para que tu cuerpo sienta cada palabra vibrar. Estas declaraciones no son frases sueltas, son comandos que alinean tu mente, tu corazón y tu respiración en una sola dirección. El miedo deja de ser un bloqueo y pasa a ser la base de una fuerza creadora. Con la energía anclada, debes proyectarla hacia afuera. Elige conscientemente en qué área deseas dirigir esa fuerza. Si es dinero, visualiza oportunidades abriéndose, puertas destrabándose, personas correctas cruzando tu camino. Si es amor, ve relaciones sanas surgiendo, conexiones profundas floreciendo, el cariño que siempre buscaste acercándose. Si es éxito, siéntete avanzando, conquistando, superando límites que antes parecían imposibles. No solo lo veas, siéntelo. Tu cuerpo debe creer que eso ya es real, porque el universo responde a lo que sostienes como verdad. Este ritual no es algo que se haga una sola vez y se olvide. Es una práctica que puede repetirse siempre que aparezca el miedo. Con cada repetición, el proceso se vuelve más natural, como aprender a tocar un instrumento o conducir un coche. El miedo aparece, respiras, reconoces, transformas, anclas y proyectas. Poco a poco, la mente comienza a comprender que el miedo no es un enemigo, sino un aliado disfrazado. Y cuanto más practiques, más rápido sucederá el proceso, hasta que un día te des cuenta de que el miedo ya no te paraliza, sino que te fortalece. Existen personas que ya han aplicado prácticas semejantes y han sido testigos de cambios tan profundos que hasta hoy se emocionan al contar sus historias. Una mujer que durante años vivió paralizada por el miedo a fracasar en los negocios decidió aplicar el ritual cada vez que sentía esa opresión en el pecho ante una decisión importante. Comenzó a transformar la energía que antes la llevaba a retroceder en valor para avanzar. El resultado fue que, en pocos meses, surgieron oportunidades, aparecieron clientes inesperados y sus ingresos crecieron de manera sorprendente. Lo que parecía imposible se volvió natural cuando comprendió que el miedo podía usarse como combustible. Otro caso impactante fue el de un hombre que siempre creyó que no era digno de vivir un gran amor. El miedo al rechazo lo hacía alejarse incluso antes de intentarlo. Al practicar el ritual, comenzó a reconocer ese miedo como parte de sí mismo y a convertirlo en vibración de autoconfianza. Poco tiempo después, conoció a alguien que no solo lo aceptó, sino que le brindó una relación sana y estable que jamás había experimentado antes. Lo que cambió no fue el mundo exterior, sino la frecuencia que él empezó a emitir al aprender a transformar el miedo en magnetismo positivo. Estos ejemplos muestran que no se trata de una teoría distante ni de historias que solo les ocurren a otros. El miedo es universal, todos lo sentimos, pero pocos saben manejarlo de forma consciente. Cuando comprendes este proceso y aplicas el ritual con verdadera intención, percibes que la vida empieza a responder de manera diferente. Pequeñas coincidencias se convierten en señales, las personas adecuadas aparecen en el momento preciso, soluciones que parecían imposibles comienzan a tomar forma ante ti. Es en ese instante cuando la fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en experiencia concreta. El poder no está en intentar eliminar los miedos, sino en reconocerlos como invitaciones a tu expansión.
Pasas a vivir una vida en la que cada obstáculo se transforma en una oportunidad de crecimiento. Cada situación que antes te derribaba se convierte en un peldaño que te eleva. Ese es el verdadero empoderamiento. Comprender que nada externo tiene el poder de definir tu trayectoria cuando aprendes a gobernar la energía dentro de ti. Dinero, amor y éxito dejan de ser sueños lejanos y pasan a ser respuestas naturales a una frecuencia que tú mismo sostienes. El ritual es solo el comienzo, pero es suficiente para demostrarte que no estás atado a lo que siempre creíste. No eres rehén de tus inseguridades, no eres víctima de los fracasos del pasado, no estás condenado a repetir historias de dolor. Eres creador de tu realidad, y el miedo que parecía tan grande ahora puede convertirse en la prueba viva de tu poder. Cuando mires atrás y percibas el cambio que esta práctica trajo, entenderás que el miedo nunca fue tu enemigo, fue simplemente el camino para descubrir la fuerza que ya estaba en ti desde el principio. Este ritual es solo la primera llave, pero el camino no termina aquí. Cada vez que pones en práctica este proceso, abres espacio para que nuevas capas de energía se revelen en tu vida. Es como si estuvieras retirando velos que durante años cubrieron tu visión. El miedo se convierte en la puerta de entrada, pero la continuidad de tu transformación depende de la constancia con la que decidas sostener esta nueva vibración. Imagina la diferencia entre alguien que practica una sola vez y aquel que lo convierte en un hábito diario. El primero experimenta una chispa, el segundo enciende una llama que nunca más se apaga. Hay un punto decisivo que debe comprenderse: el universo responde a lo que se mantiene. No basta un instante de claridad si, enseguida, regresas al antiguo estado de inseguridad. Por eso, la invitación que te hago ahora es a que te comprometas con la continuidad. El próximo paso es aprender a mantener esta energía viva todos los días, como quien cultiva un jardín. Si plantas la semilla de la abundancia, necesitas regarla, nutrir la tierra, cuidar la luz que la hace crecer. El ritual es la semilla, pero la práctica diaria es lo que transforma esa semilla en árbol. Piensa por un momento en cómo sería tu vida si, en lugar de huir del miedo, comenzaras a transformar cada instante de inseguridad en combustible de prosperidad. ¿Cómo sería tu rutina si cada dificultad fuera vista como materia prima para tu crecimiento? ¿Cuántas puertas ya estarían abiertas si hubieras aprendido este secreto antes? Ahora imagina hasta dónde puedes llegar si decides no detenerte aquí. El próximo vídeo traerá un conocimiento aún más profundo, capaz de mostrar cómo activar un verdadero portal de prosperidad que mantenga esta transformación constante en tu vida. No se trata solo de convertir el miedo en poder, sino de aprender a sostener ese poder en un flujo continuo. El miedo puede ser el inicio de tu cambio, pero existe un nivel aún más elevado esperando por ti. Si sentiste tu energía cambiar durante este proceso, si percibiste que algo dentro de ti fue tocado, no ignores este llamado. Suscríbete ahora y permanece conectado a esta comunidad de personas que decidieron asumir el control de su propia realidad. Este no es un camino para quienes solo desean escuchar palabras bonitas, sino para quienes están dispuestos a vivir experiencias reales. El ritual que aprendiste hoy es la prueba de que puedes transformar tu propia vida. El próximo paso es no dejar que esta llama se apague. Ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para manifestar dinero, amor y éxito. El miedo ya no es lo que bloquea tu camino, ahora es la señal de que la energía está lista para ser usada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás preparado para el próximo nivel. La elección está en tus manos: continuar como antes o mantener viva la práctica que transforma tu energía en realidad. Decide ahora, porque tu vida nunca más tiene que ser la misma.